Ay, la radio. Ese amigo que nos acompaña en multitud de ocasiones. En el coche, en el trabajo, en casa. Incluso es a veces la última voz que escuchamos antes de dormirnos. ¿Qué tendrá ese aparatito? Con esas voces que nos hacen vivir las cosas con la misma emoción o más que incluso cuando las vemos. Así que hoy nos hemos planteado conocer el fútbol desde dentro, pero esta vez desde la gente que lo cuenta. Así que sentaos, escuchad bien y disfrutad, porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y bueno, aunque, no sé, suene un poco repetitivo, que siempre decimos, no, es un programa especial, porque bueno, al final todos los invitados, ¿no?, son especiales a su manera. Hoy la verdad que nos hace muchísima ilusión contar, bueno, pues con un periodista, quizá de los más importantes de este país, al menos para nosotros, porque su voz nos ha acompañado en muchas tardes y muchas noches. Y bueno, pues conocer el fútbol desde dentro, pero bueno, a través de la gente que lo cuenta, ¿no?, que también es muy importante. Eri Frade, bienvenido al Bigote de Abadía. Jolín, qué presentación más chula, muy buenas. Muchas Días, gracias. tardes, noches, lo que sea. Viniendo de ti, pues oye, todo un placer. Nada, Así que nada, oye, que muchísimas gracias a por vosotros. veniros, que el esfuerzo que has hecho, así que nada, eternamente agradecido y vamos a por la entrevista que tenemos un montón de ganas, Eri. A ver, pues nada. A ver, porque yo soy muy malo como entrevistado, ¿eh? Soy malo entrevistando y soy peor como entrevistado. O sea Pues que. nosotros somos malos entrevistando, así que bueno, de aquí no puede salir nada bueno, pero bueno, por Sí, lo menos, pero bueno, en mi caso es más grave. bueno, la Sí, intención sí. es buena, así que bueno, esperemos por lo menos que a la gente le guste y oye, lo que le disfrutaremos nosotros no nos lo va a quitar nadie, o sea Nada, que pues ala, al lío. ya por ello. Eri, Venga. primera pregunta, ¿vale? Empezamos un poco con tus inicios, ¿vale? Mm. Y la primera pregunta que queremos hacerte es ¿quién ganó el Mundial de Globos en el 90 en Pola de Lena? El Mundial de Globos en el 90 en Podena, la final fue entre mi primo Josín y yo creo que ganó mi primo Josín. Sí, Sí, fíjate, ahora que se ha puesto tan de moda el Mundial de Globos en el 90 y hace 30 años, ¿eh? yo jugaba a esa mierda, sí. Sí, sí, sí. Sí, jugaba en mi casa. Porque es que además, más o menos en el 90 nos mudamos, creo que sabes del tema, nos mudamos mi familia a lo que es ahora la casa de mis padres, que ya llevan allí 30 y pico años viviendo. Y claro, por entonces las familias iban poco a poco amoblando el piso. Ahora ya parece que si no lo tienes todo, aunque sea de Ikea, que no mola. Pero por aquel entonces, mis padres, lo último que hicieron fue el salón, que era y es un cacho salón, y querían mueble bueno y que fuera un mueble para toda la vida, tan para toda la vida que sigue estando el mismo mueble y en perfecto estado de revista. Y claro, hasta que llegaron esos muebles, pues el outfit de mi salón era el mueble de la máquina de la costura, Sí, encima una tele, de las que había antes de culo gordo, sí. y un colchón con cojines. Ujú. Y ya está, eso era lo que había. Y te Entonces, lo gustó. claro, entonces imagínate el Mundial de Globos ahí sin obstáculos. O sea, que tenías Una pasada. 27 metros cuadrados de cancha. Una Entonces, pasada. claro, pues, Me recuerda mucho esa decoración también, alguna que tuvimos nosotros, mi madre que claro. era costurera, pues eso servía para todo, la verdad, para apoyar todo. Así que nada, Eri, si quieres vamos a ver cómo está el equipo y empezamos a tope ya. Venga. David, te veo en el estudio, fichado. Sí, estamos aquí para que Eri se sienta como en casa. Sí. Qué logrado está eso. O estás. No estoy aquí. Me han hecho. ¡Ah! Sí, me han dejado pasar y estoy aquí como si estuviese en el mismo estudio. Qué tío. Sí, sí. Qué pantallones más guays nos han puesto, ¿eh? ¿Ya has Sí. visto? Sí, a mí me apetece jugar una partida al FIFA en esos pantallones. Yo no me muero sin echar una partida ahí. Oye, pues Hostia, nada, pues creo que Guti y yo ahí también seríamos rivales a batir, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo todavía le doy. Llevo ya desde el 90 y pico y todavía le doy un poquito. Yo he tenido todos los FIFAs desde el primero, desde el que no tenía año, que Sí. era sí, FIFA International Soccer, desde ese los tengo todos. Todos. Y este año el último, porque se acabó. ¿Se acabó? Se acabó el FIFA. Como ¿Sí? FIFA. Ah, ¿cómo se llama? Han perdido la licencia y ahora, pues no sé si es EA no sé qué o algo así, pero ya Bueno, como FIFA ya no está. Pero bueno, divertirá igual. será un incunable entonces, ya. Sí, esperemos que sí. Guay. Pero bueno, Subastaremos todo. y Pablo, hoy que toca fútbol, ciclismo, un poco de todo, ¿no? Que tú eres aficionado al deporte en general. Sí, la verdad que sí. Además, joder, con este periodista top,
Da igual el deporte que sea, aunque sea Mundial de Globos, es lo común escucharle. Da igual que sea ciclismo, NBA o la narración de Eurovisión. Vale para todo. Bueno, intentamos adaptarnos. Es que al final gente que hace fútbol hay mucha y gente que hace Mundial de Globos y Eurovisión hay menos, ¿no? Y yo creo, se lo digo mucho a los chicos cuando voy a dar clase al máster de COPE, que tengo la sensación de que en la radio estamos dando muy por sentado que todo el mundo ve todo. Y al final, a nosotros, la magia especial que tiene este medio es el acto de fe que significa el creer sin ver, ¿no? Que es como nació Carrusel Deportivo, como nació Tiempo de Juego cuando se ideó este formato multiconexión que a mí me encanta y que me vuelve loco y que tengo la suerte de dirigir. Nació con esa vocación, ¿no? De llevar algo a todo el mundo que no lo está viendo. Entonces, tenemos la sensación de que, o yo tengo la sensación de que damos muy por sentado que la gente lo ve todo. Y yo siempre les digo a los chicos, hay que aprender a describir. Hay que describir lo que vemos. Y al final, cuando se trata de describir, te da igual lo que sea. Puede ser algo relacionado con el deporte, puede ser una modalidad deportiva concreta, que yo creo que eso es un poco lo que nos hace especiales en los Juegos Olímpicos. Que intentando llamar a las cosas por su nombre, que esa es mi otra parte de la clase con los chicos, o sea, hay que ser descriptivos y llamar a las cosas por su nombre, y a la gente por su nombre, y a los pueblos por su nombre siempre que se pueda. Por eso, cuando se ríen de Melchor cuando dice Courtois, pues a mí me hace gracia porque Courtois es Courtois, y Hazard es Hazard. Para que aquí pues, suena como muy repipi, ¿no? Y yo intento ser muy descriptivo, intento pintar, y a mí eso me ayuda a ser un poco multidisciplinar y me gusta. Hombre, hay veces que yo pienso también que en el periodismo como en el propio deporte o en el fútbol, la polivalencia puede acabar jugando en tu contra. Yo lo veo como una virtud y creo que es una cosa que me ha hecho diferente, al menos dentro de la familia que yo formo, ¿no? Que soy un poco el chico para todo. Oye, que te gustaría tener un programa para ti, para siempre, pues sí. Pero no creo que sea menos importante pues por ser el sustituto del mejor periodista deportivo no voy a decir de todos los tiempos, que todos los tiempos son muchos y no me gusta comparar, pero que Paco González te deje los mandos de la Enterprise, para mí, aun con todo lo que ya tenemos vivido juntos, sigue siendo muy especial. Hombre, está claro. De hecho, bueno, ya hemos tocado algún tema de los que tenemos por delante, nos has hecho un poco de spoiler de temas que queremos tratar contigo. Y bueno, pues por empezar un poco, Pablo, que lo sepa, subió el Angliru andando en una etapa que fue a ver allí cuando estaba Contador, que además él lo puede contar. Con dos cojones. Sí, que decía que subía como si estuviese bajando. Te va a hacer alguna pregunta un poco sobre esa multifuncionalidad, ¿no?, que tienes en la radio. Así que vamos con la primera. Para. Eri, lo que habíamos dicho en la presentación. Yo aquí tengo apuntado, bueno, obviamente eres famoso sobre todo por la narración de ciclismo, inalámbrico, narras partidos de NBA. Has hecho hasta coros para los ruiditos de los anuncios de Pepe Domingo Castaño. El año que el negro no estuvo, sí. También sustituye al negro. También. Eso es, al famoso negro. Tienes aquí narración de Eurovisión, gazapos radiofónicos, creo que también te dedicas cuando toca, presentador de Tiempo de Juego, cuando se pone malo el dios Paco González, tú entras a trabajar ahí. De todo lo que te dedicas, porque me imagino que a ti te hayan puesto el doble de vacunas que al resto, porque como causa es baja, que era un problema, en la COPE, de todas estas funciones que tienes, ¿en cuáles en ellas en la que más disfrutas? Hombre, yo hacer Tiempo de Juego, sin duda. Un poco por lo que os decía antes, porque sé lo que significa que Paco te deje los mandos de la nave donde está ahí mi amigo. Y lo siguiente es el ciclismo. Yo siempre digo también que lo mucho, lo poco, lo nada que soy como periodista deportivo, como comunicador de radio, me lo ha terminado de dar el ciclismo. Yo nací con esta vena, he tenido la suerte de poder formarme, de tener una familia que me permitió estudiar la carrera que yo quería. He tenido la suerte para entrar primero en la SER y después para ahora estar en la cadena COPE. Y el resto pues ha sido la confianza de los compañeros y, oye, un poco de mí también, ¿no? Que cuando ha tenido la oportunidad ha sabido sujetarse. Pero yo diría eso, Tiempo de Juego y el ciclismo, porque me parece, lo digo muchas veces en las narraciones casi como muletilla, pero lo pienso de verdad, es un matrimonio perfecto y me permite hacer mucho de eso que os decía antes de pintar en las ondas, porque
si hay una competición que yo creo que la gente no ve de verdad, no sigue por la televisión, al menos hasta los últimos kilómetros, es el ciclismo, porque yo me imagino a la peña ahí tirada a la Bartola, en la piscina, en la playa, y entonces sí que creo que luce mucho más. Y despertando a gente que está durmiendo, claro. Hombre, luce una etapa de montaña sobre todo, pero oye, ¿dónde está el truco para animar una etapa de estas que acaban al sprint? Los primeros 200 y pico kilómetros hasta que llegas los últimos 200 metros, que son los que realmente tienen emoción. ¿Cómo lo haces para mantener a la gente un poco enganchada ahí en esas etapas planas, más aburridas? Bueno, pues es que yo tengo mucha suerte con el equipo que siempre he tenido alrededor. Los que están ahora, que son Pereiro, Pasamontes, Alañá, Alberto Arauz, Quique Iglesias y el técnico de turno, más los que han pasado por ahí en cualquier momento. Juan Fernández, Óscar Freire, Samuel Sánchez, Igor González Galdeano, José Fernández Machín, tenían todos un rollo y entraban a todas las conversaciones y luego tenían un corporativismo cero. Quiero decir, cuando tenían que opinar de una cosa concreta que afectara a un tercero o que le pudiera venir de rebote por un pasado, no sé qué, ellos la verdad que intervenían con un par y eso hace que todo sea mucho más divertido. Hemos ido introduciendo algunas pildoritas de información turística ahí al principio. Siempre, como es una familia rodante, una carrera en la que pasan muchas cosas al lado, al margen y por detrás, siempre hay temas de conversación y siempre hay a quien llamar y siempre hay una entrevista interesante que grabar en la salida, que es el único momento semi-relajado en la que pillas a los ciclistas y con eso, por pildoritas, más narrar la propia carrera, que a veces pasan cosas, pues vas tirando y vas generando contenido y vas manteniendo la atención alta. Y luego, para mí es fundamental empezar la transmisión con mucha tralla, o sea, con mucho power, con mucha energía, porque si tú no transmites eso de arranque es muy difícil que enganches a nadie. Pero si tú lo disfrutas... Por eso yo siempre digo, aunque hay veces que por la magia de la radio, por las dificultades, tienes que relatar los eventos como quedado especial, hay un medio tono, hay un no sé qué sé yo, que te lo da el estar en los sitios y el ciclismo nos lo permite, nos permite dar vueltas, estar en un coche, seguir la carrera, llegar a una zona de meta, estar entre la gente, notar cuando estás en la Vuelta a España que la gente vive lo que haces y eso es impagable, y yo deseo todos los años que llegue el momento de la Vuelta a España porque me parece de lo más bonito que podemos hacer. Y yo te quería preguntar, Eri, ¿dónde estabas o dónde escuchaste, no sé si estabas aquel día o no, la narración de la Super Bowl del 2010? Estaba en mi casa. ¿Y estabas escuchándolo? Estaba escuchándolo. Estaba en mi casa, estaba escuchándolo. Yo participé en varias. Hubo en una en la que me probé todos los cócteles de una carta y iba dando los resultados de segunda B a ver cómo los líquidos elementos iban haciendo uso de mis células. Y la verdad que acabé bastante tranquilo, pero yo no sé por qué aquel día acabé en casa. Tampoco tenía una función muy determinada. Estábamos en un estudio más pequeño porque el estudio principal de la SER por aquel entonces, el estudio central, estaba en obras. No había sitio para todos y yo no sé si también por algún motivo yo no tenía no me gustaba mucho el fútbol americano, la transmisión sí y las risas sí y tal. Pero aquel día estaba en casa, estaba escuchándolo todo y sí, estaba en casa. No sé por qué exactamente, sí, por una cuestión de espacio y tal, pero estaba en casa. ¿Y cómo viviste aquel cambio de la SER a la COPE? ¿Cómo fue aquello? Porque fue unos meses bastante, vamos, todo el mundo nos pilló a contrapié. Me acuerdo la gente que va a pasar, porque lo primero que se supo es que Paco, pues hombre, pues dejaba la SER y demás, Sí. y al final, pues poco a poco todos fuisteis desembarcando con él en la COPE, que es un poco la tranquilidad que nos quedó los oyentes, porque al final no os perdimos, es decir, todos en familia, vamos a decir, os cambiasteis a la COPE. ¿Cómo viviste Sí. aquel cambio? Bueno, a mí me pilló en el Tour de Francia, me pilló muy lejos de casa y había muchas prisas. Bueno, el día de la fecha, cuando todo pasa, cuando todo estalla, yo estaba en Hamburgo con el tema de la final del Atlético de Madrid con el Fulham, de la por entonces Copa de la UEFA todavía, creo. Y a mí sí, a mí me pilló allí. Claro, yo tenía la habitación justo al lado de la de José Ramón y yo iba escuchando cosas sueltas, pero no sabía muy bien qué estaba pasando. Yo la verdad es que soy un poco torrija para las cosas que pasan muy cerca de mí.
Pero luego tengo cierto instinto. Entonces fui atando cabos y ya me di más o menos cuenta de lo que había sucedido. Entonces, bueno, aquella noche volvimos, llegaríamos a las 6 de la mañana, nos citaron para una reunión a mediodía y a mí me citaron una hora antes que a los demás. Entonces dije yo, date, como ya había hecho el carrusel alguna vez y tal, dije yo, y faltaba una jornada o 2 jornadas de liga y dije, mira, estos van a querer que lo haga yo. Y me acuerdo que hablé con Paco y le dije, oye, ¿qué hago? Dice, hombre, yo no lo haría, pero eres empleado de la casa. Yo, no, claro, soy empleado de la casa. Y luego es verdad que yo fui a mi cita y nunca más. O sea, yo fui a mi cita y llegué una hora antes que los demás, porque luego entré a la vez que los demás a todos los sitios y bueno, ya fue cuando nos contaron lo de la prima la coja y todo eso y bueno, pues empezó el verano, el mío pasaba por el Tour, yo estaba en el Tour con Ángel Cabrera, el técnico, y con Anselmo Fuerte, que era comentarista y con el que yo compartía el coche. Me respetaron muchísimo porque ellos Cabrera es un buque insignia de la técnica de la casa y Anselmo es un amigo personal de José Ramón y no era una situación fácil. Y me respetaron muchísimo hasta que, bueno, la última semana de Tour empezaron a hacerse mucho más frecuentes las llamadas. Luego, cuando se anunció a Hoyos como director de tiempo de juego y tal, se empezaron a acelerar mucho más las cosas. Y José Ramón se iba de vacaciones a Estados Unidos y quería tenerlo todo como muy atado. Entonces, ya estando en Morsing, me llama José Ramón y me cuenta que él quiere que nos quedemos 3 personas concretas y que yo era una de ellas. Y me hace una oferta laboral que mejoraba con mucho la situación que yo tenía por aquel entonces. Y yo le dije, oye, mira, José Ramón, yo te agradezco mucho este ofertón, pero te voy a ser sincero, yo creo que Paco me va a hacer otra. Entonces, como yo estoy aquí en Francia, lejos de mi mujer, que por entonces no tenía ni hija, déjame que vuelva, yo vuelvo y tal, porque ¿de qué vale que yo te diga ahora que sí, si luego te voy a decir que, si luego a lo mejor te tengo que estar diciendo que no? Prefiero quedarme cobrando lo que estaba cobrando que andar con historias. Y me dijo, tienes 3 días, y había tanta prisa que a mí me empujó un poco a tomar la decisión contraria. Entonces yo llamé a Paco, le pregunté cuál era la situación, que si había red si saltaba, me dijo que sí, y salté sin saber muy bien hacia dónde. No tanto como Parra, que llegó al despacho de abogados a firmar diciendo, jolín, qué bien que nos hemos venido a Punto Radio. Pues, tú fíjate lo que era, que el tío firmó sin saber lo que estaba firmando, bueno, no tenía ni idea de dónde iba. No tanto, pero sí, la verdad que fueron días complicados porque hubo mucha presión, mucha prisa, yo no estaba acostumbrado, era muy joven también, estaba lejos de mi familia. Y mira, al fin y al cabo, yo tengo la sensación de que lo que nos fuimos estamos mejor, o estamos donde queremos estar, que es un poco el eslogan, y los que se quedaron, la mayoría dentro de la casa también o medraron o mejoraron sus condiciones. Hubo un compañero ya fallecido, joven, desgraciadamente, Pepe García Carpintero, trabajaba en Marca, que a los 2 años o 3 de pasar todo esto, por el efecto dominó, me dijo, todavía no hemos hecho el fiestón en el Bernabéu que le tenemos que hacer a Paco muchos periodistas, por el efecto creado, ¿no? Y es un poco así. Al final, pues, se movió, siempre sonaba el globosonda y tal, pero nunca pasaba nada. Y dábamos por entendido que cuando a los cracks les tocaba mejorar porque terminaban contrato, pues había globosonda, se llegaba a un acuerdo y pista. Pero esto no, esto fue mucho más que un globosonda. Aquí entró la testosterona y se lió parda, claro. Y se lió parda. Y oye, ¿qué primer programa de tiempo de juego? Yo te reconozco que han pasado 2 años y a veces me lo sigo aprendiendo ese primer discurso de Pepe Domingo, sí, ¿no? Esa presentación, que la verdad que la gente que lo escuchamos, los pelos de punta, imagino que vosotros, pues mucho más todavía. Y un poco sobre Pepe, sobre Paco y sobre esos nombres propios, ¿no? Que son los que nos han acompañado tantos años en la radio, te quiere, Pablo, hacer alguna preguntilla. Venga. Y sobre todo, en el momento, o si recuerdas esa primera vez cuando te pusieron enfrente un morlaco, es decir, oye, Paco González ha causado baja o el motivo que fuera, y te pusieron al frente de tiempo de juego por primera vez, un tiempo de juego de fin de semana. ¿Cómo te sentiste? ¿Ilusionado? ¿Acojonado? ¿Cuál fue tu sensación? Hombre, fueron situaciones muy diferentes. Yo es verdad que yo fui aprendiendo a capar cortando cojones, como se dice en mi tierra. Entonces yo empecé haciendo
programas solo en onda media acompañando al Atlético de Madrid en la Copa de la UEFA. Luego hacíamos un programa local al margen con noticias de equipos más pequeños. Yo fui creciendo muy desde la base. Yo empecé desde muy abajo, entonces no me atropelló la fama como les pasa a los chavales que apenas tienen sitios donde practicar, ¿no? Donde aprender a cortar cojones, como digo yo. Entonces yo fui poco a poco. Es verdad que yo empiezo a hacer tiempo de juego así a mediodía porque las jornadas se estaban haciendo kilométricas y eso no lo aguanta nadie, ni Paco González siquiera, aunque ahora a posteriori ha demostrado que sí que lo puede hacer, pero teniendo que estrujarse mucho el cerebro para sacar temas al margen del deporte, porque si no es que no se sostiene con un solo partido 2 horas de radio. No todos los partidos sostienen 2 horas de radio. Pero quizá lo que más me descolocó y me quebró un poco el alma y hasta la voz fue cuando pasó lo que pasó con su mujer, que tuve que esa tarde de Champions salir a sustituirle y bueno, pues eso fue fastidiado. Y luego, bueno, todo el tiempo posterior, incluso para mí fueron difíciles esos meses en los que yo tenía que estar en el despacho por si acaso Maite, la mujer de Paco, le llamaba porque se encontraba mal, física o psicológicamente, y Paco tenía que marcharse para estar con su mujer, como era lógico. Yo estuve pues 90 días yendo a trabajar en un por si acaso. Entonces, eso no me sentaba mal el hecho de tener que ir para estar, entre comillas, cubriéndole la espalda a un compañero. Un compañero no, a un hermano, solo faltaba, ¿no? Pero la situación de por qué había sucedido todo, de cómo el género humano puede corromper la visión de la realidad para llegar a ese punto al que llegó esta chica, a mí eso me descolocaba mucho porque... y fíjate que eso Paco sí que lo manejó muy bien hasta que llegó la pandemia y ha creado otro escenario, pero yo creo que saldremos de él pronto. Nuestra relación con los oyentes era y es tan cercana que lo que nos aterraba es que la gente pensase que nosotros pensábamos que había que cerrar puertas. Y es todo lo contrario, la gente siguió oyendo con toda la naturalidad. Pero sí, fue una época muy difícil porque Paco lo pasó muy mal y cuando uno de nosotros lo pasa mal, pues sufrimos todos. En este caso, hemos hablado de tu hermano Paco González. También esos programas los harías al lado de, en este caso, no sé si llamarle tu padre o tu abuelo. ¿Cómo es tener al lado a Pepe Domingo Castaño? ¿Te dio algún consejo? ¿Te da algún consejo? ¿Cómo es tener a esa persona? ¿Te deja actuar a ti libremente? ¿Cómo es tener a Pepe? Para mí la grandeza de Pepe cuando me toca trabajar a su lado es que me trata exactamente igual que a Paco. Exactamente igual. O sea, si tiene algo que decir o una sugerencia concreta de ahora caería bien una cuña de no sé qué, una broma de no sé qué, me lo dice, pero exactamente igual que Paco. Lo único que hacen, a diferencia con Paco, es que cuando él termina de hacer su trabajo y se va, me hace así. Es la única diferencia. Y es uno de nosotros, es un hermano pequeño porque tiene la fuerza de un hermano pequeño, puede con todos, en todos los aspectos, pero tiene todas las cosas buenas, encierra todas las bonomías de los abuelos. ¿Por qué digo esto? Porque supongo que os habrá pasado a nivel personal, no sé cómo andáis de abuelos, si tenéis o no tenéis, o habéis perdido por el camino, pero yo creo que todos tenemos un poco la sensación de que los abuelos son el gran pegamento de las familias y que cuando por desgracia empiezan a faltar, esas familias, si no tienen unas sargentas que las enganchen, empiezan a despegarse, que no es que se quiera más o se quiera menos, pero esta cosa de los domingos, de comer, de tal, de juntarse, pues casi que de manera exclusiva y a veces ni eso se deja para Navidad. Pues Pepe es ese. O sea, Pepe es el que mantiene el cogollo unido, el que siempre tiene ganas de juerga, el que piensa que vivir juntos no es solo vivir la radio, sino vivir la vida. Y claro, pues por eso el martes pasado estábamos celebrando la Nochevieja. En un bar en Móstoles, en el bar Los Picos, nos zampamos unos cochinillos y unos cabritos y a alguien se le ocurrió que era la comida de Navidad y que no habíamos comido las uvas. Entonces, como no había uvas, se trajeron de un chino unos chetos pelotazo y nada, 12 chetos pelotazos por cabeza y comiendo las uvas un 28 de mayo. Pues ese es Pepe, esa es la familia y ese es el tema. Aquí cada uno tiene su rol y lo interpreta. Y Pepe tiene el rol, pues ese, del abuelo que junta. Y Eri, una cosa, ¿os da miedo, os asusta que cuando falte Pepe? ¿O no lo pensáis?
Sí, hombre, sí lo pensamos porque creemos que cada vez puede estar más cerca y nosotros lo que queremos es que sea feliz haciendo lo que quiera hacer y que se ha ganado el momento de elegir, el poder elegir el momento de cómo, cuándo y hasta cuándo, y así será. El que tiene el marrón es el que venga detrás, ese sí que tiene el marrón. Yo creo que el que venga no puede hacer nada ni parecido porque sea quien sea va a sonar a copia barata, entonces... Lo que tendríamos que hacer seguramente, no sé qué tiene Paco en la cabeza, aunque Paco es muy de no pensar en estas cosas tan malas, supongo que el hueco de Pepe, como lo tendrán que cubrir entre 20, pues a lo mejor lo tendremos que cubrir entre todos, ¿no? Pues hacerlo como se pueda y pensar que es natural. Aunque el tío sea sobrenatural, pues lo natural será que un día diga, pues igual que lo hizo Iñaki Gabilondo, que lo hizo Luis del Olmo, porque ese es el palo de Pepe, o sea, Pepe es de ese estrato de la pirámide, no es de otro. Pues igual que ellos un día dijeron hasta aquí, pues él supongo que dirá hasta aquí. Y si quiere estar con las botas puestas toda la vida, nosotros encantados también, pero vamos, esto no está para sufrir, está para disfrutar. Está claro. David, tira. Sí, y dentro de las retransmisiones de todos estos años, ¿cuál es para ti el mejor recuerdo deportivo? Como locutor, el mejor recuerdo que tienes. Nada, yo los Juegos. Para mí los Juegos Olímpicos son otra dimensión. Una medalla de un español, un oro de un español en los Juegos Olímpicos, me da igual Pekín que Río, que Tokio, que Londres. Para mí eso es el sumo. No he tenido la suerte de cubrir mundiales, ni Eurocopas, ni nada que tenga que ver con la selección española, pero no creo que se acerque mucho. Por el clima que se crea con los deportistas, somos familia, todo el que lleve la bandera de España en la manga o en el pecho protege a otro que lleve la misma bandera. Es un clima especialísimo y jolín, esta cosa que Lama ha desarrollado tanto, no sé si se lo inventó él, pero que él lo ha llevado hasta el sumum de cruzar a los deportistas con sus familias cuando pasan por la zona mixta después de competir, es de lo más bonito que yo he vivido en la radio y de lo que más pelos de punta me ha puesto. Hay quien lo quiere llamar radio antigua, pues que lo llamen como quieran, pero esas escenas radiofónicas son impagables. ¿Por qué? Porque esa persona que ha estado 3 años y pico privándose de la comida de su madre, de su padre o de su abuela porque tenía un entrenamiento, de sus reuniones familiares, de las farras con los colegas, lo primero que quiere hacer después de colgarse la medalla al cuello o de simplemente competir, o fíjate, 3 años y pico para acabar lesionado ese día, pero salir lesionado a competir, lo único que quiere es estar con su gente. Y los Juegos Olímpicos son transoceánicos muchas veces y esa posibilidad no existe para todo el mundo. Entonces, ser tú el vehículo es lo más bonito que hay. El periodismo es ser vehículo, no es ser protagonista, que es a lo que estamos tendiendo ahora. Y ahí sí que te sientes un vehículo útil, en los Juegos Olímpicos. Justo. Además queríamos sacar un poco ese tema y decías también el tema de las familias, ¿no? Yo creo que a Lama dentro de poco le tocará hacer eso con su hijo, ¿no? Cuando debute ya con el Atleti, que está cerquita, pues le tocará vivirlo en primera persona. Lama, te escucha tu padre, ¿no? Sí, justo. Y entonces hablabas un poco de radio antigua, ¿no? Y de estos últimos medios y demás. Y hubo mucho debate, bueno, pues con la parte de Messi de Ibai o incluso de Florentino, ¿no? Que fue a presentar la Superliga al Chiringuito, que era un poco, no sé, a priori contradictorio y demás. Y al final la radio lleva muchos años y la radio sigue y la radio la gente la sigue escuchando. Y no sé qué opinión os causa a vosotros, un poco los que estéis detrás del micro, todas estas nuevas formas que entran y demás, y un poco la idea es adaptarse, si hay mucha gente que dice que la radio va a morir. No sé qué opinión tenéis vosotros o desde dentro, ¿no? Desde dentro del aparato. Has tocado un tema sensible, no porque genere debate interno, porque al final esto es cuestión de adaptarse, tú mismo lo has dicho en la exposición, pero vamos a ver, yo es que tengo el problema, que es una virtud al final, que yo empecé a trabajar en los estertores de la época anterior, ¿no? Del mítico duelo de la Morena García, que de vez en cuando tenía un tercero que era muy en discordia porque ni se arrimaba, pero siempre había un tercero. Y, joder, yo vivía aquella radio con una pasión tremenda y trabajando con una presión muy grande, nada que ver con la que se trabaja ahora. Eso es el punto número 1. Bienvenidas todas las formas de comunicar, de entretener y de ganarse la vida. Yo ahí no tengo nada que ver. Yo, por ejemplo, programas tipo El Chiringuito, y fíjate que tengo gente querida ahí, como por ejemplo Óscar Pereiro o Petón y tal, y son programas que directamente no consumo porque no
no me aportan nada nuevo, es guirigay. Al final, el alejamiento de los protagonistas del hablar en primera persona con los medios de comunicación hace que todo se haya convertido en una especie de tertulia eterna, que no está mal, pero al final la tertulia tiene que estar fomentada en la información que maneje cada uno de los tertulianos, porque hablar por hablar de las cosas, todo el mundo, decía Peterman, tiene pasado, culo y opinión. Sí, hombre, pero al final cuando tú estás en un medio de comunicación que te está escuchando más gente, tienes que tener también información de lo que estás hablando, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, ahora en las radios tenemos que intentar hacer el programa que podemos, más que el que queremos, que eso lo ha dicho muchas veces Juanma Castaño y es una verdad como un templo, y el factor diferencial está en el comunicador. Juanma tiene una manera de hacer, pues si te das cuenta, te pones a mirar las escaletas, los guiones del partidazo y del larguero, y lo que es la distribución de temas y la elección de temas, si no coincide en un 70% es más. Es rara la noche que no coincide en un 60 mínimo, ¿no? Y al final, el hecho diferencial, ¿qué es? El presentador, que Juanma tiene su gracia y Manu Carreño tiene otra cosa, y la gente que está en el coro de alrededor. Que los programas, el larguero en su día, cuando nació, como alternativa a García, era un programa coral, sin mucho protagonista, pero era un gran coro de gente que sonaba nueva, que sonaba joven, poco maleada, y yo creo que eso es un poco el gran secreto del partidazo de Juanma en contraposición con otras cosas, la brillantez del propio Juanma y el gran coro de periodistas que tiene. Y luego, pues eso, los protagonistas, pues cuando vienen, genial, y cuando no vienen, pues hay que seguir haciendo el programa igual y hay que intentar entretener igual. Pero yo creo que nosotros y el Chiringuito nos dedicamos a cosas diferentes, ya que antes ponías el propio nombre del Chiringuito, que no tengo nada en contra. Pero yo es que no creo que hagamos lo mismo. Entonces, bueno, pues cada uno que elija lo que quiera, cada uno que se gane la vida como pueda o como quiera y ya está, ¿no? Yo no he hecho muchas incursiones en la tele, pero no porque no haya querido, sino porque no me han llamado. Debe ser que o no doy el perfil o yo veo, o se me nota mucho que yo veo el periodismo, la comunicación deportiva y tal, lo que os decía antes, ¿no? Me siento mucho más vehículo que protagonista de nada. Sí, fíjate, a mí me dolió mucho cuando salió toda esta polémica de Juanma y de Ibai, de que dijo el tuit este que puso, bueno, no me acuerdo exactamente el texto exacto, pero sí, bueno, que como pues dijo aquello de Messi con Ibai, no entiendo nada, ¿no? Algo así. No entiendo nada. Y salió él en el... Es que no sé si es programa, bueno, en donde iba y demás, que además fue muy elegante, porque dijo, voy yo a tu programa, porque si no la gente va a pensar que te traigo yo a ti para aprovechar tal. Y me dolió mucho todas las críticas que recibió Juanma de esa entrevista cuando yo creo que se explicó de lujo. Lo que pasa que ahí se vio mucho que son momentos o etapas un poco de la comunicación totalmente diferentes. Y lo que explicaba Juanma estaba muy bien, pero no consigue llegar al público que sigue al otro, y ahí yo creo que se vio muy bien las dos imágenes o las dos actualidades que hay ahora mismo, para mi punto de vista. Y luego las críticas me parecieron bastante bueno, bueno. Al final todo depende de dónde venga y de quién venga y de las formas, ¿no? Tú al final le haces caso a quien le haces caso y hay críticas de oyentes que son muy ácidas, pero que te hacen pensar porque están tan bien tiradas que dices tú, coño, a lo mejor este chico, esta chica, pues tiene toda la razón del mundo. Hay que adaptarse. Nosotros poco a poco, al son también que nos marca un poco la casa, que tiene una vocación eminentemente audiovisual en 13 y audio en COPE, aunque poco a poco vamos introduciendo otro tipo de contenidos, pues nosotros también, poco a poco, a nuestra manera, estamos intentando hacer ver que necesitamos cantera de oyentes y que hay dos herramientas ahí, que pueden ser el canal de YouTube, que bien sabéis vosotros cómo funciona, o Twitch y las redes sociales a las que hay que darles pábulo y hay que darles alpiste para que puedan ir criando a los oyentes del futuro. Pero bueno, nosotros intentamos adaptarnos y yo es un poco como lo del Florentino que decía, no, que el fútbol va a morir y tal. Ni el fútbol va a morir, ni la radio va a morir. Esto va a estar transformándose toda la vida y pues Twitch parece que ha venido para quedarse, como lo hizo en su día YouTube, pero al final se van a quedar los mejores, como todos. Que no todo el mundo puede ser youtuber, no todo el mundo puede... Sí puede serlo, pero para tener éxito y para poder vivir de ello, pues tienes que cubrir un espectro, cubrir un vacío o contar cosas que nadie haya contado nunca o de una manera que nadie haya contado nunca. Pues es eso, es ir encontrando las ideas e ir adaptándote a este universo en el que los deportistas hablan poco
y que lo poco que hablan lo hacen en sus propios canales porque entienden que es la manera ideal, no de proteger el mensaje, porque el mensaje es tuyo y si estás en una entrevista en directo no hay manera de malearlo. Es la única, de hecho es la mejor manera de estar en una entrevista en directo para que no lo maleen, sino yo creo que es mucho más por comodidad y para no tener que entrar en el juego de ir a todos los sitios, de hoy si hago la SER tengo que hacer la COP, tal. Ya. Sí, Es un bueno, poco ahí está Piqué, ¿no? Que fue el primer día a hacer el directo para explicarlo de tal y luego no ha vuelto a hacer ningún directo más para explicar el resto de... Casi bueno, le vale más no hacer un directo ahora, tiene por un eso, poco por de eso lío. digo. Fue muy valiente para el primero, pero luego el resto no se le volvió, se le ha debido caer. Mañana que no lo haga, mejor. Mañana nada. Así que nada, oye, que vamos con unos juegos muy cortitos, ¿vale? Pablo te va a contar el primero, que yo creo que te va a gustar bastante. Pues sí, Gary. Esto es un juego en el que, bueno, consiste, yo te digo una serie de nombres propios y tú me los tienes que intentar definir con una palabra, si puedes. Vale. ¿Vale? Empezamos con el primero, Manolo Lama. Ciclón. Jorge Evia. Completísimo. Juanma Castaño. Brillante. Ramón de la Morena. A ver, es que se me han ocurrido muchas a la vez. José Ramón de la Morena. Genio en un momento dado de la historia. José María García. El padre de casi todo. Por último, Edi Frade. Un humilde servidor. Bien. Quería comentarte, Manolo Lama, después de tantos años escuchándole, tiene como fama, o creo yo, del típico tío que consigue todo lo que se propone y que es un monstruo de la comunicación. ¿Cómo es trabajar con un tío como Manolo Lama? Es muy fácil porque yo cuando más trabajo con Manolo, más codo con codo, es en los grandes eventos tipo los Juegos Olímpicos y es tremendamente fácil, primero porque lo tiene todo en la cabeza, segundo porque tiene una fuerza increíble y tercero porque cuando ves que el jefe de expedición es el primero que entra en el IBC, en el cubículo donde trabajamos, el que abre con la llave y es el último que se va, a partir de ahí es que es todo muy fácil. Luego tiene sus arranques y sus mosqueos y tal, pero lo mismo que va, viene. O sea, es una máquina, es un ciclón y de fuerza, de garra, de entenderlo, de verlo a kilómetros. Luego tiene ese punto, no sé si llamarlo trilero, sí, trilero. Tiene un punto trilero que es muy importante también para este tipo de eventos, para negociar según qué cosas y es listo como el hambre. Tiene un sexto sentido para todo. Yo que soy muy pardillo, pues cuando le veo a él que va tan por delante, pues se me cae bastante la baba y me genera mucha envidia, sí. Dijiste Juanma Castaño brillante. Yo de verdad le conozco de muchos años y no me esperaba que tuviera tanto éxito. La verdad que me ha sorprendido y me encanta escucharle. No me lo esperaba que tuviera esa capacidad de comunicación. ¿Te esperabas tú lo mismo? Sí, porque yo ya le conocía y mira, yo la brillantez sabía que la tenía. Lo que no sabía que tenía, y a mí sí que me ha sorprendido, te lo reconozco, es su capacidad de trabajo. O sea, llevar el programa de la noche es un rodillo. O sea, Alcalá lo definió en su día como un rodillo y es un rodillo. Pero un rodillo no solo por la exigencia laboral, mental, psicológica casi, sino también por lo que te puede suponer a nivel personal, porque es verdad que tú el programa lo empiezas a las 11:30, pero tú ya estás pensando en él en el momento que estás echando el primer bostezo y sacudiéndote las legañas, porque eso es así. Y a mí esa capacidad de trabajo de Juanma sí que me ha sorprendido porque está pensando en el programa todo el día, lo tiene muy claro, aprieta, sabe cómo apretar, tiene la mano izquierda necesaria y dentro de todo eso tiene la virtud de hacer dentro de lo que se puede lo que él quiere y lo tiene muy claro. Y a mí sí que me ha sorprendido, sí que me ha sorprendido. Pero vamos, brillante siempre ha sido y rápido y gracioso y sabiendo moverse en la línea entre ser un cabrón y ser gracioso, ¿no? Y le vino muy bien la exposición en MasterChef para que la gente le terminase de conocer. Creo que le vino genial porque Juanma es eso así a todas horas
y Juanma responde un poco también al canon de gijonés común. El gijonés común es así un poco como Juanma, es negativillo, muy del Sporting, muy de su ciudad, y luego acaba sacando las cosas, ¿no? Juanma es un gijonés de manual. Además muy enamorado de su ciudad, y eso, aunque sea una ciudad equivocada, está bien. Yo me casé allí, o sea que no... Bueno. Y ya por último te quería preguntar, entre De la Morena y García, ¿qué estilo te gustaba más? ¿Quién de los dos era el que más cercano tú te sentías o el que más te gustaba? ¿Qué estilo de los dos? A mí me pasó lo siguiente. En Pola de Lena, donde yo me crié, solo llegaba Cope Mieres, 98.1. Mieres estaba a 12 kilómetros, y entonces yo solo podía escuchar a García. Yo solo escuchaba a García. Mi primera emisión de larguero escuchada en la cama fue en Salamanca en el año 97, cuando empecé a estudiar la carrera, y porque mis amigos y alguna amiga me dijo que escuchara el larguero, que tal, que molaba mucho y eso, y bueno, pues ahí aparecía Paquito. Yo creo que ya la etapa de Lobo Carrasco en el 97, eso ya estaba pasada. Era Paquito, Lama, Bustillo, Ortego, Segurola, Astruels, Rico, y claro, muchos personajes y su manera de entrevistar. Al final, la virtud de La Morena, para mí la gran virtud era su manera de entrevistar, porque entrevistaba como entrevistaría a mi madre. Porque si no tenía desconocimiento, parecía que lo tenía. Entonces empezaba todas las entrevistas desde cero. Y al empezar todas las entrevistas desde cero, ocupaba un mayor espectro de oyentes. ¿Qué pasa ahora? Que a poco que te descuides, el 35, 40 o 50% de los oyentes saben más que tú de casi todo. Porque leen, porque ven, porque escuchan, porque analizan, porque el tipo de oyente ha cambiado. No es que sea ni más inteligente ni menos que el de antes. Tiene más herramientas que el de antes para seguir según qué competiciones o según qué deportistas. Entonces, ahora ese tema de las entrevistas ha cambiado mucho. Quizá por eso la manera de hacer el programa de La Morena sonaba tan vetusta en los últimos tiempos, ¿no? Porque eso ya no es lo que tocaba, pero por aquel entonces era la bomba, que un tío le preguntase a uno qué has cenado, que si ibas a la huerta, que si ibas al cine, que si... Tenía una manera de... Y como al entrevistado se le ocurriese soltar el hilo de que estaba con su novia, pues imagínate, ¿no? Era una manera muy diferente. García fue un poco el primer, era un poco más como Lama, ¿no? Era el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, estaba a todas horas, inalámbrico, reportero. El producto que creó de la Vuelta Ciclista a España fue maravilloso, y eso hay que reconocérselo, como muchas cosas. Muchas cosas se le ocurrieron a él, luego hubo gente que las sublimó, ¿no? El inalámbrico, la moto en la Vuelta, pero es que el simple hecho de tener la idea fue suyo. Yo creo que nos equivocaríamos si por su manera de ser posterior o su aglutinamiento de poder le haya hecho equivocarse en alguna ocasión y tal. Pero que García tuvo unas ideas brutales para la redifusión, eso no se le puede negar. Sería un error tremendo. Entonces, no te sabría decir. Yo es que solo trabajé con José Ramón y yo estuve muy a gusto, y tengo que decir que para mí fue el mejor delegado sindical muchas veces. Yo recuerdo una vez que levantó el teléfono porque a mí no me había llegado el sueldo, quedan 50.000 pesetas. Un día entramos en la reunión y me dice, ¿qué, habéis cobrado y tal? Sí. Digo, no, pues a mí no me ha llegado. Se queda así. ¿Cómo? Digo, que no me ha llegado. Pues no, pero ya me llegará, joder, tampoco te preocupes. Y le dice a la secretaria con el interfono, dice, Pepi, ponme con Augusto del Cader. Dijo, no, hostia, no jodas, tío, que no hace falta José Ramón y tal. O sea, yo creo que tardó en llegarme el mensaje de la transferencia, debió tardar 2 minutos. Y digo, joder, José Ramón, pero no hacía falta que llamaras al jefe y tal por el sueldo mío. Y dice, mi primer sueldo fueron 50.000 pesetas y cuando a mí no me llegaba estaba muy jodido. Quiero decirte que, vale, que no... radiofónicamente yo creo que me quedaría con García, pero por todo lo vivido en mi formación como oyente. Pero claro, es que para mí José Ramón es parte de mi vida, de mi carrera, y le tengo un cariño brutal. Entonces no te sabría decir exactamente. Buena anécdota para definir a De la Morena, la verdad. Sí, hombre, luego tiene sus arranques y las tengo chungas también, de hacerme las cosas putas. Pero entiendo que él y mucha gente, entiendo que tú también tendrás alguno por ahí, ¿no?
Yo a veces también me encabrono. Claro. Y monté un pollo el otro día porque no me estaba mirando nadie en la pecera y eso me pone muy nervioso. Bueno, claro, somos del norte, así que algo habrá que Pero es pronto que todo, sacar. Luego Sí, rascas luego- así, soy un cachopán. A ver. Que nada, siguiente juego de Asturiano a Asturiano, David. Sí, ahí vamos. Estas son preguntas ¿De cortas. dónde eres tú, David? Bueno, mi abuela desciende era del oriente de Asturias, de la zona de Peñamellera Alta. Yo. Sí, Vale, vale. está ahí cerquita entre Asturias y Cantabria. Sí, mi abuelo era de Pría de Llanes. Ah, Mi sí, abuelo, sí. mi abuelo paterno era de Pría de Llanes. Buenos Y quesos, los de Pría, jolín. sí, y los bufones, que son Hombre, también. los saltos de agua, que son como geyser tal. Y luego mi otra rama familiar, la de mi madre, era de un pueblo que se llama Villacondide, que está en Coaña, un poco más Ah. allá de donde es la familia de Luis Enrique. Ujú. Pues este juego consiste en preguntas cortas para conocer un poquito mejor a Eric Frade y bueno, también un poco... No, preguntas cortas muy sencillas, ¿eh? Vale. Vamos allá. El partido, la etapa, la retransmisión deportiva más emocionante que has narrado. El oro de Marcus Cooper Wolf en Río 2016. Ujú. ¿Quién sería para ti un deportista ejemplar? Y no vale Rafa Nadal, que es muy fácil. Tienes que mojarte un poco más. Un deportista así que... Un deportista ejemplar. Soy muy poco mitómano yo, ¿eh? Ahí me descuadras un poco porque soy muy poco mitómano. Pero, jolín, es demasiado ejemplar. Hay que encontrarle el fallo a Saúl Cravioto. Yo siempre digo lo mismo. Tiene que tener algún fallo, pero no sabemos muy bien cuál es. Feo no es. Arisco tampoco. Debilucho tampoco. Suele ganar. Entonces hay que encontrarle el fallo. la mayor bronca que recuerdas en la radio. Una que se pueda contar. ¿En la radio o de la radio? Bueno, en la radio, entre vosotros, o de la radio también puede ser durante un programa o... A mí la bronca más grande que yo me llevé fue una de La Morena, cuando echan a Astana del Tour de Francia, que está contador en la Vuelta a Mallorca, en la Challenge. Yo fui para allá porque nos invitaba a la Challenge a los periodistas. Un día fue Rubén Martín y otro día fui yo. Entonces yo iba a poner a contador esa noche, pero porque sí, no porque se supiera nada de la expulsión de la Astana. Entonces, cuando estoy aterrizando, sale la noticia de la expulsión de la Astana y dijimos, jolín, ¿qué olfato tiene José Ramón? Que tenía mucho olfato, o mucha potra, llámalo X, o mucho lo que fuera, que teníamos una entrevista pactada esa noche con el tío que se había convertido en noticia a mediodía. Bueno, vale. Entonces yo llego para allá, contador con un globo que no veas, que se escapa y le grita una moto, Astana, tú, no sé si os acordáis. Llega al hotel y le digo, Alberto, luego quedamos. Y me dice, ya veremos. Y digo, hostias, ya verás tú. Lío en Río. Baja a la cena, pasa por delante de mí y digo, Alberto, después de cenar y tal, hablamos y tal. Y dice, no voy a hablar. Yo, ¿cómo? Que no voy a hablar. Yo, ya verás. Sale de la cena, me lo vuelvo a cruzar y me dice, mira, Eri, tío, que no voy a hablar, no estoy de humor y tal. Yo, mira, Alberto, yo te entiendo, pero ahora tú entiéndeme a mí. Yo vengo de Madrid a Mallorca y de La Morena va a querer hablar contigo. Entonces, coge este teléfono, te voy a poner con José Ramón y le dices, mira, José Ramón, hoy no, tal, pero se lo dices tú. Y así, a mí así me libras. Entonces, yo le veo que está a punto de coger mi teléfono contador para hacer la llamada y de repente suena el clean del ascensor y contador, a mí, yo casi diría que hasta escuché la música de Michael Jackson de Moonwalker, y que hizo para atrás así, pum, y se metió en el ascensor y para arriba. Y me dejó con el molde y digo, yo, Bustillo, que no se va a poner. Y me dice, espera que te paso con José Ramón. Y ahí sí que me cayó gorda. La asumí. Encontramos la alternativa que fue Johan Bruynel. Y al día siguiente llegó a Madrid a la reunión y el cabrón de David Alonso me deja como única silla para sentarme en la reunión justo la que estaba a la derecha de José Ramón. Porque todo el mundo sabía la que había caído. Entonces yo cojo, me siento, lo miro para acá y me hace José Ramón y dice, ¿qué? Vaya calentón anoche, ¿eh? Y dice, ya está. Lo mismo que había caído el tsunami, pues al día siguiente, pues como se había solucionado la antena, pues había sido otra cosa. Y en antena broncas.
Hombre, algunas de estas arbitrales con foto y tal, pero quizá la más sonada y más desagradable fue aquella de Alcalá y de la Morena con Luis Aragonés por medio, con lo de no, yo saqué la carrera, yo saqué un 9 y un 10, yo matrícula y tal. Fue un poco tensa, sí. Eso fue bastante tensa. Sí, o alguna con Morata, el de Valencia, que se le arrimaba a José Ramón en la antena. Y ¿cómo fue aquella? Dice, estos chascarrillos de Morata, ¿qué tiempos aquellos en los que levantabas un teléfono y se te ponía todo el Valencia, no sé qué y tal? Y claro, Morata, que esas cosas del orgullo profesional las lleva muy a gala, le dice, bueno, José Ramón, muchos jugadores me dicen que tú antes les llamabas y que ahora no les llamas. Y se hace el silencio y le dice, Morata, dime, José Ramón, dice, tú tienes que renovar ahora, ¿no? Joder. Son mundiales. Tenía unas salidas, era muy gracioso. O sea, José Ramón era muy gracioso y era un tío tan diferente en la antena fuera de ella que no sé, a mí es un personaje de mi vida, una persona importante de mi vida que yo todavía pienso en cosas y le encuentro puntos nuevos. Un personaje muy intrincado, pero muy necesario también para entender la historia de la radio deportiva en el país. Y ya la última, ¿con qué deportista o exdeportista te irías una noche de fiesta? Con Iker Casillas no, que no paga. Hombre, Joaquín está muy manido ya, ¿no? Bueno, oye. Joaquín está muy manido. Oye, yo me lo he pasado muy bien las veces que he coincidido con Mesa y Mantel, con muchos, pero con Fernando Alonso también. Fernando Alonso es mucho más simpático de lo que la gente pueda conocer. Yo creo que la gente que se dedica a este tipo de deportes individuales, de motor y tal, tienen un punto engreído que es casi necesario para no demostrar debilidades, pero yo a Fernando Alonso le conocí cuando fue el pregonero de las fiestas de mi pueblo y es el día de hoy que yo ni hablo con él ni todos los días, ni todos los años, ni todos los lustros, pero cuando nos encontramos es muy cariñoso conmigo y eso se lo agradezco. ¿Y alguna fiesta con algún deportista te has corrido, no? Sí, muchas. Muchas. Venga, vamos con el último juego, Eric. Una frase a la que le falta el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Vale. Lo mejor de estar delante de un micrófono es que la gente te crea muchos días y que por esa relación se acabe convirtiendo o te acabes convirtiendo en parte de su vida e incluso a veces te llaman familia y eso es muy bonito. ¿A la radio de hoy en día le falta? Le falta la voz de los personajes. Le falta una voz de los personajes, más conversaciones más sinceras, más de verdad, más de tú a tú. Ha perdido esa frescura que te da el tú y yo sin intermediarios. Cada vez cuesta más. Una entrevista ahora no os podéis imaginar el valor que tiene el conseguirla. O sea, que le sobra miedo por el otro lado, ¿no? Miedo, no sé si es miedo. Yo creo que falta confianza. Falta confianza de parte del deportista hacia nosotros y eso es un examen de conciencia que tenemos que hacer los medios de comunicación. Y aparte, yo tengo la sensación de que hemos perdido también confianza del consumidor. Al final, la radio igual menos, porque la radio siempre es la radio, pero, jolín, nos hemos convertido casi en un pim pam pum a la par de los políticos y eso no ha tenido que pasar por algo. La magia de la radio es seguir creyendo sin verlo. Aunque haya mucha gente ya que vea todo, el poder transmitir cosas sin que la gente las esté viendo y fíjate, hay un fenómeno muy curioso, si me extiendo mucho me lo decís, hay un fenómeno para mí que es muy curioso, que no sé si habéis experimentado en propias carnes, que tú pones un partido de fútbol en la televisión con unos locutores televisivos que elevan el tono como si fuera la radio y te molesta. Pero sin embargo, muchos, yo todos los días, ahora ya no porque tenemos Movistar, pero lo que hacemos es quitar del medio al locutor televisivo para poner a un tío dándonos gritos, pero desde la radio. O sea, no admitimos que el de la tele grite, pero el de la radio sí. Entonces, la radio tiene un punto de transmisión de emoción que está muy por encima porque está tolerado por los siglos de los siglos. Sí, yo fíjate, para que te hagas la idea, no me he visto ninguna de las finales de Nadal por la tele. Las he escuchado todas por vosotros. Pues ya tienes valor.
porque yo ayer, Angelito, estuve a punto de quitarle. O sea, no puedo, no podía con él. No puedo. Cuando Pero se pone sí. triunfalista y tal, no puedo. Mi mujer me decía, dice, ¿cuánto tiempo llevas escuchando a este? Es imposible aguantarle 2 horas y media a este tío. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Muy chula, muy chula. Además es que me gusta mucho el nombre del canal porque Abadía fue el primero en muchas cosas. No fue el primero que se puso el bigote, pero sí el primer calvo que llevó el bigote a gala y hasta el final. Y él fue el primero que se sacó la camiseta. O sea, cuando sacarse la camiseta era lo raro, él fue de los primeros. Sí, total. Yo creo que es el emblema, ¿no?, del fútbol de barro, del fútbol antiguo que tenemos, de las gaunas y un poco de todos esos recuerdos que intentamos recordar en el programa. Además, tuvimos la suerte de estar con él también en Logroño. Me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien. Logroño, no sé si tenéis algo que ver con Logroño o nada directamente. Nada. Yo digo que hay 2 ciudades en España, 2 que yo conozca, habrá más. Hay 2 ciudades en España donde la gente vive cojonudamente y yo creo que no lo dice para no masificar, que son Logroño y Pontevedra. Pues puede ser. Yo no sé, Puede ser. Pontevedra, vamos, yo he pasado semanas enteras de vacaciones y tal y me parece una ciudad espectacular. Y tú dices, no, Pontevedra. Yo a Pontevedra me iría, vamos, y a Logroño ni te cuento, claro. Sí, nosotros ahí estuvimos, ya te digo, en verano pasado y la verdad que espectacular la tierra, la gente y todo. Hola, O sea que muy bien. Y la última pregunta, el periodista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Tiene que ser periodista, ¿no? Bueno, o sea, el programa nuestro lo hacemos de futbolistas, teníamos muchas ganas de charlar con un periodista, si es alguien relacionado con el deporte nos vale. No, mira, Fernando Evangelio. Genial, Anda. genial, que además tiene el programa de Twitch, ¿puede ser él? Bueno, Que hace entrevistas muy chulas. él tiene canal. Sí, Evangelio es un monstruo, es un profesional como la copa de un pino. Y este tipo de interacciones le gustan muchísimo. Genial. Y os puede contar muchas cosas porque su vida tiene un historión. Es un periodista que en su día, casi de manera accidental, encontró un filón en el fútbol internacional y no os podéis imaginar lo que curra. Lo poco que le luce el curro, porque él mismo dice que de todo lo que se prepara para una Eurocopa, un Mundial o un partido concreto en fin de semana, exhibe el 1% tan solo. El hombre está estudiando táctica también ahora para hablar con más conocimiento de causa y sí. es de mi quinta. Hicimos juntos Carrusel Deportivo Madrid en su día con el fútbol modesto, el fútbol del barro madrileño. O sea que os puede contar cosas muy interesantes. El Evangelio de la radio, ¿no? El Evangelio de la radio. Oye, pues perfecto, fantástico. Así que nada, ya vemos a ver cómo contactamos con él o ya nos dices un poco todo y tal y... Creo que os podré ayudar. Sí, ¿no? Sí. Le verás por ahí. Así que eso. Y nada, Eri, oye, que al final se alarga un poquito más, pero bueno, la verdad que hemos estado súper a gusto, estaríamos mucho más, la verdad. Y nada, oye, un placer conocer un poco lo que es las redes de dentro, lo que se cuece detrás de los micrófonos. Que muchas gracias por hacernos no ver las cosas, porque es muy importante. Al final puedes estar escuchando y haciendo otra cosa y estar como si estuvieses viviendo todo lo que decís. Y gracias también por ser la voz que nos acompaña desde chiquititos. Nosotros hemos crecido con La Coronita y con los Puritos Dux. Oye, pero escúchame una cosa, pero si sois más, alguno tendrá que ser más viejo que yo, ¿no? No, ninguno. Somos todos del 86. Ostras, pues qué mal os conserváis. Ya, pues que sí, tengo el pelo más blanco que tú, sí, la verdad que sí. No, el caso es tenerlo. Pero me impresiona mucho que haya gente que me diga he crecido contigo. Pues sí. Es que sí. Ya son 20 y pico años en la profesión, entonces, claro. Sois la voz de muchos domingos y muchos sábados, y mientras se cocina, y mientras se va en el coche, y bueno, no sé, sois parte de nosotros al final. Pues nada, ahora cuando entre la próxima temporada, supongo que también entrará el nuevo régimen de visitas en la radio, o sea que espero veros por allí y que disfrutéis de la magia de tiempo de juego en directo, que tú ya estás colado en el estudio, pero sí. ver en aquellas sillas que tienes detrás a Paco, a Pepe, a Armenteros, a Parra, a Evia, a Mansilla, verlos trabajar, a Juanma, a Jesús, a Vaquero, a Joseba, a Alcalá, a toda la gente del partidazo, a Alberto, mola mucho. Entonces, nosotros tenemos muchas ganas de que los oyentes vuelvan y nosotros tenemos muchas ganas de volver a hacer cosas
cara al público. O sea que nada. Sí, sí, y nosotros lo hemos estado hablando antes de que te metieses tú, que tenemos que ir, lo llevamos hablando muchos años. Antes, bueno, pues Pablo y yo coincidimos en Madrid y nunca cuadramos para ir. Y fíjate, al final yo lo que quiero también es ir con mis hijos, que tienen 14 y 6 y se saben los anuncios de Pepe. O sea que Bueno, fíjate cómo va de generación en generación, que ellos también están creciendo con vosotros. ese es un poco el secreto de todo, ¿no? Había también una generación que se llamaba la generación larguero, descaradamente, ¿no? Era una generación que en el año 92 tendría pues 18, 19, 20, 25 años, que esos ahora ya no es que sean padres, es que muchos empiezan a ser abuelos. ¿Qué pasó? Que eso a lo mejor se truncó más porque ha aumentado mucho la oferta de consumo de cosas audiovisuales en el momento que nos espanzurramos después de acabar el día, que es a las 11, 11 y media, 12 de la noche, y a lo mejor eso se ha disuelto un poco, se ha roto esa cadena de transmisión entre la generación de padres, hijos, nietos y tal, pero lo del tiempo de juego es salvaje porque al final es lo más básico del deporte y es la esencia más pura, son goles y canastas y puntos y kilómetros que se devoran, ¿no? Y eso no hay mayor verdad. De hecho, creo que es la única verdad que queda Sí, en total. el mundo del deporte. Total. Así que lo dicho, Eri, pues mil gracias por la charla, mil gracias por tu tiempo y nada, para cualquier cosa, pues ya sabes dónde está el bigote de Abadía. Pues nada, el bigote de Abadía debajo de la nariz, ¿no? Como siempre. Sí, justo, como Ahí siempre. está. Y fíjate, la vez que fuimos a entrevistarle, maldita mascarilla, tuvimos que hacer la entrevista con mascarilla. Pero bueno, ¿En la casería o qué? en la quesería nos tomamos un café fuera y grabamos fuera con él. Más bajo que las pesetas. Sí, Vale. sí, total. Pues nada, a seguir con el proyecto, chicos. Lo dicho, pues mil gracias y nada, estamos en contacto, ¿vale? Venga. Venga, gracias, Eri. Un Hasta abrazo luego. fuerte. Hasta ahora. Hasta luego.